Hola, Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarme este día. Yo soy Esmeralda. Primeramente, tengo que dejar claro que este don es dado por Dios. Eso no es algo que nos pertenezca, sino que la gloria y la honra siempre serán de Él, porque en realidad este don trabaja con el poder de Dios. No trabaja con un poder que sea de nosotros, sino de Él. Claro que sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros, pero tenemos que recordar que la gloria y la honra siempre son de Él. Quedando esto claro, voy a continuar. Se va a comenzar manifestando, y yo creo que esto ya lo has escuchado muchas veces, en los sueños. Pero no siempre es el don. En la mayoría podríamos decir, o en un porcentaje podríamos decir que sí, pero muchas de las personas que se sueñan liberando no precisamente tienen el don, simplemente es porque necesitan liberación. Pero hay veces que Dios te va a otorgar precisamente ese don. Te lo va a otorgar porque lo vas a utilizar. Dios no entrega algo que tú no tengas que utilizar. Dios lo va moldeando de la forma que Él lo desea. Y Él es el que te va dando las herramientas también. Yo he escuchado mucho que dicen que al que Dios llama, capacita. Pero bueno, sí, esto es real, Dios te capacita, pero muchas veces creemos que primero nos va a capacitar con tiempo y luego ya nos va a enviar a hacerlo. Pero déjame decirte que no siempre es así. Muchas veces te va a capacitar en el preciso momento que te ponga a orar por alguien que necesita liberación. Sí, así como lo escuchas. Y no debes de tener miedo, no debes de asustarte. Porque cuando Dios está contigo, ¿quién podrá estar contra ti? Nadie. Y que Dios no va a permitir que llegue a mayores o que pase algo si tú te encuentras solo o sola y si tienes que hacer esto que Dios te está mandando a hacer. Número 1 de lo que voy a estar hablando, o primer punto. El que tiene el don de liberación va a sentir una atracción hacia la liberación. Primer punto, es muy importante que tú lo notes. Lo primero es que vas a empezar a sentir un amor especial por las personas que están atadas. Un sentimiento muy, no sé, algo muy lindo que Dios deposita dentro de ti hacia esas personas que están atadas. Que eso te nace naturalmente el querer ayudarlas. Aunque realmente quien hace todo es Dios, no olvidemos, pero pone algo dentro de ti para que tú ya tengas ese amor por esas almas que están atadas. Otra cosa importante que quiero decir de esto es que personas que tienen el don de liberación, ¿pueden estar atadas? Sí pueden estar atadas. Que tú tengas el don de liberación no significa que no puedas estar atada. Pero también Dios hace algo muy favorable para ti, algo muy especial, y Él mismo te va liberando de todo lo que tú estés atado, estés atada, te va liberando primero o en el transcurso del tiempo. Yo estoy hablando un poco en mi experiencia porque a raíz de que yo llegué a los pies de Cristo, Dios me ha ido liberando poco a poco. Y eso es algo que Dios tiene que hacer contigo también. Y si tienes ese don, pues gloria a Dios. Pero sí tienes que ir siendo liberado. No todo vas a poderlo manejar cuando estás atado. Porque aquí en el mundo espiritual hay reglas. Porque en el mundo espiritual hay jerarquías también. Entonces Dios va a permitir ciertas cosas, pero tal vez no todo, porque también nosotros tenemos que ser libres. Hay veces que nosotros escuchamos testimonios de ministros en donde hacen esta o aquella cosa, situaciones específicas que ellos mencionan. Esto no es realmente para que tú lo hagas o para que tú lo aprendas, porque aquí tu mejor maestro es el Espíritu Santo. Él es el que te va a guiar cómo hacer una liberación. Tú puedes aprender cosas, claro que sí, de otra persona, te puede dar consejos y puedes tomar ciertas cosas, pero dice en 1 de Tesalonicenses 5:21 que retengamos solamente lo bueno. Y esto es todo aquello que se alinea con la palabra. Yo sé que tú vas a escuchar muchas veces de que
que hay personas que utilizaron sal, hay personas que utilizaron a darles beber aceite, hay personas que brincaron 5 veces y dieron 3 vueltas. Yo no sé lo que tú habrás escuchado, pero eso tiene que indicártelo únicamente el Espíritu Santo. No porque un ministro lo haya hecho, tú lo tienes que hacer. Y no es una doctrina para que tú puedas ir utilizando este don, porque todo es dirigido por el Espíritu Santo. Tú no puedes llegar y hacer lo que tú quieres. Y eso te darás cuenta cuando Dios empiece a utilizarte en este don. Y si ya te utiliza, pues también, si no sabías esto, pues tienes que saber que aquí no hay una fórmula mágica, una fórmula establecida solamente, sino que aquí Dios es quien te va a dirigir qué es lo que tienes que hacer. Después en otro video hablaré cómo vas a escuchar la voz de Dios cuando estás en una liberación. Otro punto que yo quiero darte a entender. Tu don no es el mismo don que tiene tu hermano. Si alguien ya está fluyendo en liberación y tú también tienes el don, ningún don va a ser igual. Y Dios te va a usar en áreas específicas tal vez, y a tu hermano lo va a usar en otras áreas. No siempre nos va a tocar ver lo mismo. Cada liberación es diferente también, y cada situación que te toque vivir va a ser diferente. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios creativo. Dios no replicó los dones en nadie. Todos son totalmente diferentes, y a ti te va a dar algo especial que no le ha dado a otros. A ti te va a dar una pequeña fórmula o gran fórmula especial, pero para ti, porque Dios le pone sello a todo. Dios no hace réplicas. Dios no hace copias de nada. Así como eres tú, en tu persona, que eres único y eres especial para Dios, así mismo Dios te va a entregar un don que es únicamente para ti y te va a enseñar situaciones específicas para ti. Así como los doctores terrenales tienen diferentes o toman diferentes especialidades, asimismo, Dios te va a dar algo especial a ti para que tú puedas utilizar ese don. Hay cosas que te van a parecer sobrenaturales, bueno, mejor dicho, increíbles, pero depende de la expansión que haya en tu mente y en tu espíritu. Dios te va a ir dando, porque Dios no le va a dar a mostrar a un incrédulo, tal vez, todo aquello pues en lo que él no cree, sino aquellos que anhelan y aquellos que persiguen tener ese tipo de experiencias. Y no lo digo yo, lo dice la palabra, donde Jesús, hablándole a Nicodemo, le dice, ¿Cómo quieres que te explique lo que pasa allá arriba? Si lo que pasa aquí en la tierra, muchas veces ni siquiera lo entiendes. Ahí es donde Dios te va a ir dando cada vez más. Y sobre todo, siempre tienes que creerle a Dios, porque este don se trata de creer que es posible que cualquier persona sea libre. Quiero tocar un punto interesante. ¿Cómo me doy cuenta que tengo el don de liberación? Muchas veces va a llegar a alguien de parte de Dios y te lo va a decir. Te va a decir que Dios te da el don de liberación, así como a otros se les dice que Dios les da el don de sanidades, el don de esto, del otro. Así mismo puede llegar y decirte alguien de parte de Dios que tú tienes ese don. Otras veces te lo pueden decir en el sueño. Literalmente te pueden decir que Dios te está dando ese don, o puedes tener un sueño muy referente a ese don, porque no siempre en los sueños es tal cual lo que tú ves. Hay veces que vas a escuchar que están platicando de ese tema, pero esto quiere decir que Dios te está dotando con este don. Otra forma de darte cuenta también puede ser mediante los sueños, que te sueñas mucho reprendiendo demonios, pero reprendiéndolos y echándolos fuera, porque muchas veces sueñas reprendiéndolos, pero no los logras echar fuera. Y eso es porque hay algo allí pendiente. Eso es porque está algo pendiente. O Dios te está diciendo que no tienes la suficiente autoridad todavía. Dios te está dando a entender que tienes que meterte más a profundidad con Él, o sea, en las cosas de Dios, para que puedas lograr tener esa autoridad. Otra forma que tú te des cuenta que tienes el don de liberación es que en físico Dios te va a entregar esa autoridad. Dios te va a entregar esa autoridad. Y tú dirás, ¿cómo? Muchas veces, si eres de esas personas que tienen muchos ataques demoníacos, si eres una persona de ellas, Dios en el mismo ataque puede entregarte la autoridad. ¿Qué significa esto? Ahora sí voy a hablar de cosas profundas.
cuando tú tienes un ataque espiritual y tú sientes que un poder superior te envuelve y que tú puedes resistir, es más, no resistir, puedes repeler ese ataque, es que Dios te está dando esa autoridad sobre los demonios. Te está entregando esa autoridad para que tú puedas echarlos fuera. Porque echarlos fuera no solamente es echarlos fuera de un cuerpo, sino también de un lugar. Dios te puede estar dando el don de esa forma. Muchas veces tenemos el ataque y Dios viene y nos entrega esa autoridad. Y tú te preguntarás, ¿qué es eso? Como te lo digo, se siente algo fuertísimo. Solamente los que lo han experimentado tal vez no sabían que Dios les estaba entregando esta autoridad, pues yo se los digo. Dios te entregó esa autoridad para que tú eches fuera a los demonios. Te entregó una autoridad sobre los demonios para que puedas incluso pelear con ellos o los puedas echar fuera de un lugar o también de un cuerpo. Otro punto importante que tienes que saber, que el don de liberación también se utiliza para destruir hechicería y brujería y todo lo que tiene que ver con eso. Ese don también te sirve para eso. ¿Por qué? Porque además del don de la liberación que estás haciendo, como te digo, en un cuerpo, Dios te va a mostrar también las cosas que le hicieron a las personas y muchas veces también te va a mostrar lo que está sucediendo en tu sector o en tu barrio, en tu colonia, como conozcas, como tú le digas. Él te va a mostrar lo que está sucediendo a los alrededores. Y Dios va a utilizar ese don para que tú pelees con esos espíritus que están acechando todo el sector. Y créeme, sí es un poco pesado, es un poco duro, pero si Dios te colocó en un lugar es porque Él cree que realmente tú eres capaz de hacerlo. Alguna vez me han preguntado, ¿pero cómo oras por las personas? ¿Cómo sabes que Dios las va a sanar? Y yo lo único que digo es que en realidad yo creo y conozco y tengo fe en el poder de Dios. Así es que yo no creo cuando oro que Dios no pueda sanar a alguien. Siempre tengo mi confianza puesta en Él. Y en realidad no oro con mis fuerzas de que, no, por mis fuerzas sanar. No, yo simplemente digo, tú lo vas a sanar. Por eso yo oro con confianza, porque en realidad yo no tengo que hacer absolutamente nada. Simplemente soltar esa palabra. Y otra cosa muy importante que a veces dicen o creen o piensan o tal vez le han preguntado a alguien. ¿Cómo sabes que Dios va a liberar a la persona? O cómo es que oras por esa persona y es libre. Y es que aquí no es que tú ores por una persona y sea libre. Aquí quien te dirige es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a decir, ora por ella porque la voy a sanar. Ora por él porque lo voy a sanar. Te digo, en otro video te voy a decir cómo es que Dios habla y qué es lo que tú vas a escuchar. Pero ahí es donde nosotros tenemos que entender que los milagros, las sanidades, las liberaciones no las hacemos nosotros. Las hace Dios. Y dirigido por Dios, tú tienes que tener la confianza de que ya está hecho. Eso es lo que me ha ocurrido a mí en mi poca experiencia, pero Dios siempre ha obrado. Porque Él es el que me ha enviado a hacer algo. No es que yo lo haya decidido por mi entendimiento. Dice la palabra que por nuestro entendimiento no hagamos las cosas. Que le dejemos todo a Dios y Él obrará de manera perfecta. Entonces, cuando yo he recibido instrucciones del Espíritu Santo, pues voy y hago lo que Él me está diciendo y claramente sé que Él ya lo hizo. Ni siquiera tengo que quedarme pensando si no lo hace y si esto, porque no es una decisión que yo quise tomar, sino que fue el Espíritu Santo que me envió. Después de que tienes todo este tipo de revelación de parte de Dios, de que tú tienes el don de liberación, es cuando Dios va a comenzar a obrar. Ciertamente sí, por lo menos tienes que tener una de estas señales para que Dios obre, porque Dios no te va a mandar a ciegas. Completamente, aunque hay veces que te digo que vas a aprender sobre la marcha, o sea, en el mismo momento de la liberación, que tú ni enterada estabas y va a empezar a ocurrir algo en ese momento. En lo personal, les compartiré cómo sucedió conmigo la primera vez, y esto fue que el Espíritu Santo me habló.
yo estaba con una persona y esa persona se empezó a poner muy mal. Yo no sabía ni por qué. De hecho, yo creía que estaba enferma. Y en eso el Espíritu Santo me dice, ora. Yo no sabía ni siquiera orar 4 palabras juntas. Y no es exceso de humildad lo que estoy teniendo, es que realmente yo no sabía ni decir absolutamente nada. Solamente amén y gloria a Dios. Es lo único que yo sabía decir. Cuando Dios me dice, ora, yo digo, pero ¿cómo que voy a orar? Yo me puse en mi mente a orar. Cerré mis ojos y empecé a orar. Sino que vuelve de nuevo esa voz a hablarme, a decirme, no, levántate y ora. Entonces yo sentí que me estaba diciendo, acércate con la persona y órale. Entonces yo dije, Dios mío, sentí algo, una presión en mi pecho, pero sentí que yo lo tenía que hacer. Entonces, al yo acercarme, solamente lo único que yo le pregunté a esta persona fue, ¿crees que Dios te puede sanar? Porque yo pensaba que Dios iba a hacer una sanidad. Yo pensaba que Dios iba a hacer una sanidad, pero en realidad esa persona fue libre de una hechicería que le habían enviado. Una hechicería que la tenía como si fuera enferma por 3 años. Y esa hechicería se fue en ese momento. No por mí, no por mi oración, no por nada, sino porque Dios así lo decidió. Porque Dios es el que utiliza a sus vasos, que somos nosotros. Pero en ese momento, pues yo me quedé impactada, desconcertada. Les estoy hablando que yo tendría aproximadamente 3 meses de convertida o 4, más o menos. Yo pues no sabía nada, hermanos. Yo no sabía absolutamente nada. Solamente sabía que me habían profetizado que Dios me daba el don de liberación. Y ese día que me profetizaron ese don, yo sentí literal que un rayo caía en mi cabeza y una electricidad empezó a recorrerme hasta los pies. Una sensación increíble. Algo que nunca yo había sentido. Pero además de eso, fue algo muy impactante para mí porque yo no sabía qué era esto de las profecías y todo eso. Así que impactó realmente mi vida. Aunque al pasar del tiempo yo como que empecé a ignorarlo. Yo dije, ¿qué es eso de liberación? No le tomé mucha importancia hasta que me entero que es la liberación. Y yo dije, Dios mío, ¿tú me diste eso a mí? Dije, pero ¿no quisiste darme algo más bonito? Pero en realidad Dios te da conforme Él quiere. Y conforme Él sabe que van a suceder aquí las cosas. Aquí no importa si tú te crees capaz o no, porque Dios lo cree. Él es el que lo da y Él es el que lo hace. Entonces, eso fue lo que me ocurrió a mí, nueva, sin saber ni siquiera orar. Y nada, y no hubo cierta capacitación antes, como la mayoría lo dicen. Entonces, Dios te puede usar en el momento menos indicado. Incluso te puede usar sin haber ayunado, sin haber orado, tal vez hasta esa mañana. No lo sé. Dios te puede usar en cualquier momento. Así es que te digo que no depende de nosotros. Solamente tienes que tener un corazón dispuesto con Dios para que Él decida utilizarte. Porque lo demás Él lo hace. Otra cosa que tienes que saber sobre el don de liberación es que tal vez tú lo desees demasiado, tal vez te parece algo interesante, tal vez te parece algo, no sé, sobrenatural. Pero tienes que saber también algo, y es que, sí, lo tengo que decir, cuando tienes ese don, vas a recibir más ataques de lo normal. Lo que otra persona va a pasar con una tranquilidad, lo que otra persona va a poder hacer cualquier cosa, tú no. Tú tienes que cuidarte demasiado. Tienes que estar bastante en comunión con Dios, en oración, leyendo la palabra, porque esos demonios claramente saben cuando tú no estás bien espiritualmente y van a esperar el primer momento que tú estés mal para venirte a atacar, independientemente también de que se van a querer vengar de lo que tú estás haciendo, de lo que Dios está enviándote a hacer. Por ejemplo, que tú tengas una liberación, siempre va a venir un ataque después. Cuando Dios te utiliza en una liberación, siempre va a venir un ataque. Sí o sí.
sí o sí, que llegue, eso es otra cosa, o con la intensidad que llegue, eso es otra cosa, pero siempre, el diablo no se queda quieto después de que le arrebatan un alma atada, después de que desatan las almas que él ató y después de que se desatan esas almas que han sido hechizadas, embrujadas y todo ese tipo de cosas. Siempre va a venir ataque, pero recuerda que el poderoso gigante que va delante de ti es mayor que cualquier cosa, mayor que todo. Así que no tengas miedo. Si tú tienes el don, sigue adelante. Dios te respalda. Solamente toma tus precauciones. También tú tienes que hacer tu parte, porque ese don es una responsabilidad. Dios nos lo dice en su palabra, que todo don lo tenemos que cuidar y ser responsables de ellos. Entonces, si tú tienes ese don, tienes que cuidarte mucho de los ataques espirituales, ataques físicos, porque lo físico proviene de lo espiritual. Así que tienes que mantenerte en oración para que estés bien. Y conforme va pasando el tiempo, Dios te va a ir preparando cada vez más para hacer liberaciones mayores. Claro que sí, porque te tiene que ir preparando. Y aparte, si Dios te va a utilizar demasiado en liberación, Dios te va a ir dando muchos códigos, muchas llaves o no sé cómo quieras llamarle, especificaciones que solamente te va a dar a ti. ¿Y cómo lo va a hacer? Una, por medio de la voz del Espíritu Santo. Tú vas a escuchar lo que te va a decir, haz esto y haz esto. Y te digo, eso no es para que tal vez lo hagas todas las veces, tal vez te va a guiar solamente una ocasión a hacer eso. Y hay otras ocasiones que sí te va a decir, cuando pase esto, tienes que hacer esto. Y Él te lo va a ir guiando. Y cuando no te lo diga el Espíritu Santo hablándote, ya estando en la liberación, Dios te va a hablar en el sueño. Por los sueños Dios se comunica, dice la palabra, de una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Pero tú sí vas a entender, porque vas a estar esperando esos códigos que te van a ayudar a poder hacer perfectamente lo que Dios quiere, a hacer lo que Dios te está mandando a hacer, utilizarte en liberación. O simplemente te va a proyectar en el sueño lo que tú tienes que hacer. De estos sueños en donde tú no eres consciente que solamente se dan. Ejemplo, yo tenía un sueño donde había una mujer, una joven que estaba poseída, que tenía un espíritu, y en eso el Espíritu Santo me incitaba a que yo dijera tales palabras, ciertas palabras. Y esas palabras es un código que Dios te está dando a ti. No es un sueño casual que lo tuviste porque sí. No. O muchas veces vas a escuchar lo que te dice. También en el sueño vas a escuchar una voz y te va a decir, no permitas que se te acerque. A mí en uno de los sueños me dijo, cuando veas que estén así, no las mires a los ojos. Eso me dijo, no las mires a los ojos. Porque esta persona tenía los ojos como, se miraban muy mal, la verdad. Se miraban como si los tuviera hacia atrás, todos completamente blancos, pero todavía se miraban más terroríficos, la verdad. Y me dijo, cuando les veas los ojos así, no la mires a los ojos. Simplemente repréndela y échala fuera, y échalo fuera. Entonces yo dije, ok. Y en el sueño yo hacía lo que me decía y salía fuera el demonio. Y así es como Dios te va a capacitar. Así es como Dios te lo va a enseñar. Y también, como te digo, en cada experiencia va a ser algo diferente. En cada experiencia va a ser algo diferente y también las manifestaciones de las personas van a ser diferentes. Hay personas que solamente van a llorar. Hay personas que ni van a llorar, ni siquiera. Pero Dios las va a hacer libres. Hay personas que van a empezar a toser. Hay personas que van a empezar a tirar saliva. Hay personas que van incluso a desmayarse. Hay personas que, como te digo, empiezan a llorar, empiezan a hacer ruidos un poco extraños. Hay personas que van a eructar,
Hay personas que van a vomitar y hay personas que también se van a hacer de sus necesidades. Y hasta aquí es de lo que yo he visto, es de lo que yo he presenciado. Y hay personas también que van a empezar a gritar horriblemente, van a empezar a manifestarse como prácticamente como tú ves en las películas. Hay personas que va a pasar eso también. Hasta ahorita, gracias a Dios, nunca se me ha presentado alguien que quiera golpearme o algo así, o que me hayan lastimado, jamás. Y confío en Dios que nunca me pase. Siempre tenemos que estar alertas cuando estemos en la liberación, porque los demonios son muy astutos y muchas veces sí van a querer golpearte. Si tienen la oportunidad, van a querer golpearte, utilizar del cuerpo de esta persona y darte un golpe. Tienes que estar observando siempre lo que está haciendo la persona. Mientras estés orando, no cierres los ojos. No los cierres. No los cierres. Y Dios te va a ir mostrando también si tienes que reprender algún espíritu en específico, porque eso de que espíritu de esto y de lo otro, bueno, hay personas que no somos expertas en tantos espíritus, sino nada más en lo que Dios nos va diciendo en la liberación. E igual, esos espíritus salen fuera. Porque es que no es el nombre, sino que cuando Dios te manda, el espíritu tiene que salir. Eso es lo que yo sé. Entonces, Jesús solamente les decía espíritu inmundo, no les decía nombres, y ellos salían al momento. Muchas veces los demonios te van a decir que tú no los puedes expulsar, pero eso es una total y vil mentira del diablo, porque los demonios son muy mentirosos, al igual que su líder, que es Satanás, el padre de la mentira. Así que si te llegan a decir algo, no los escuches, porque podrán decirte cualquier mentira e incluso algo que llame mucho tu atención para que tú te descuides y dejes de orar. Y puede pasar algo más. Entonces, trata de no hacer eso, no poner atención a lo que te digan. Solamente átalos en el nombre de Jesús y échalos, ordénales que se vayan fuera. En el nombre de Jesús. Que no te pase lo que a los hijos de Seba, que no pudieron echar fuera demonios porque ni siquiera los conocían. Trata de estar en comunión, trata de estar bien con Dios para que ellos sepan quién tú eres. De que sí, porque ellos te vigilan. Ellos te van a vigilar. Cuando ellos saben que tú tienes ese don, yo no sé cómo lo saben, pero hay algo en el mundo espiritual que lo indica, que tú lo tienes. Cuando ellos se dan cuenta de eso, ellos te van a estar vigilando a ver si es que tú te metes con Dios, a ver si es que tú estás orando, a ver si es que estás dándole el tiempo a Dios o le estás dando el tiempo a las cosas del mundo. Y ellos ya te tienen bien checado. Así que cuando ores, si no estuviste bien, muchas veces ellos te lo van a echar en cara o van a hacer algo para tratar de dañarte. Entonces, no olvides estar en comunión si Dios te ha entregado este don. Hasta aquí, creo que este tema es un poco extenso. Déjenme en los comentarios si quieren un número 2, un video número 2 de liberación para yo compartírselos. Y espero que este video les sirva de ayuda. Espero que este video les guste. Y déjenme su like, su comentario. Y nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga. Chao, chao.